Hola a todos, hola América Latina, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders desde el año 2005. Y hoy nos encontramos, lógicamente, no sé si están viendo en este momento la pantalla. Sí, bueno, perfecto. Vamos de vuelta porque me he equivocado, así que tenemos un error. Hola a todos, muy buenas, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada al trading desde el año 2005. Y nos encontramos ahora sí, iniciando esta nueva semana, la semana del 12 de abril, la cual tendrá una gran cantidad de movimientos por delante. Como anticipamos en la figura, todavía sigue el impacto de los estímulos de la administración Biden y como estuvimos observando la semana pasada, los mercados americanos siguen en tendencia alcista y observamos lógicamente que pareciera no querer tenerse. Sin embargo, en este inicio de semana, en este día lunes, nos encontramos con una suerte de pausa, ¿sí? Pareciera que se están descontando las palabras de Powell y se va a esperar inflación por delante en los mercados y pareciera no querer afectar. También es cierto que nos espera una semana de resultados empresariales que impactarán los mercados, sobre todo en los índices bursátiles y, lógicamente, en el dólar americano. En el comienzo de esta nueva semana y a modo de respiro de esa escalada alcista que parece no querer tener fin en los índices bursátiles americanos, tenemos una recogida de beneficio con el Dow Jones cediendo un 0,16%, el Standard Poor's apenas un 0,02% y el Nasdaq liderando las caídas un 0,36 en forma negativa. Como podemos hacer mención y estamos analizando lógicamente los récords históricos de los índices bursátiles, no debemos olvidar que hace muy poquito el Standard Poor's llegó a unos 4.100 puntos, sin lugar a duda, revalorizándose más del 9% lo que va del año y sin tener todavía ningún patrón que indique cambio de dirección. Así es como podemos apreciar, y decíamos, no solamente de la Reserva Federal, sino también del paquete de estímulos aprobado por la administración Biden, el ánimo alcista se observa, se ve y tendríamos mejoras en la actividad económica, aunque todavía resta que el sector del empleo americano empiece a manifestar mejorías. Recordemos que tras el COVID Estados Unidos perdió aproximadamente unos 20 millones de empleos y ha recuperado cerca de 11,5 millones en los últimos meses. Así que bueno, como decíamos recién, todavía falta para que volvamos al pleno empleo y esto implica lógicamente el paso del tiempo que se empieza a descontar en los mercados. Atentos a la inflación, descartadas las subas de los tipos de interés de la Reserva Federal, así mencionó Powell recientemente. Sin embargo, estaremos atentos, lógicamente, a las previsiones de la inflación, sobre todo la inflación minorista a partir del gasto de los consumidores, más allá que se espera que haya un repunte temporal. Hablan de cifras cercanas al 2,4% a lo largo del presente año y que recién en el 2022 se mantenga en el rango de los 2%. Bien, hablando de resultados empresariales, ¿no? Todavía no estamos mostrando ninguna página, estamos hablando de lo que sucedió en el día de hoy, de los hechos, Antonios, y lógicamente estamos hablando de Wall Street y de Biden, que son los que nos están marcando el paso en las próximas jornadas, en las próximas jornadas diarias, a eso estamos manifestando. A modo de agenda, aquellos que están siguiendo día a día, no solamente el calendario económico que estaremos visualizando en minutos nomás, sino también la publicación de resultados empresariales en los Estados Unidos que empezarán a partir del día miércoles, ¿sí? Nos referimos a la temporada de resultados del primer trimestre con bancos como JP Morgan, como el Wells Fargo y Goldman Sachs. El jueves tendremos el Citigroup y el Bank of America. También se conocerá el Delta Airlines, como también PepsiCo, United Health Group, entre algunos de los más importantes. Y el día viernes tendremos
a Morgan Stanley entre los datos más positivos. En otros mercados pudimos apreciar una suba pequeña del petróleo. El West Texas Index subió un 0,6%, llegó a los 59.70 dólares, mientras que el euro se apreciaba un 0,09 frente al dólar. También tenemos que destacar en la jornada del día de hoy y previo pasar el calendario económico que tanto la plata como el oro han cedido posiciones en el mercado. ¿Ok? Vamos al calendario económico. Sí, exactamente. ¿Qué nos depara, además de los resultados empresariales, esta semana? Como siempre, analizamos lo que sucede en el día de hoy y en un cierre de jornada tranquilo que tuvimos en este día lunes. En minutos estaremos abriendo, o mejor dicho, a la expectativa de la apertura de la sesión asiática y se conocerá entre los datos importantes la balanza comercial desde China, que suele tener impacto en los mercados asiáticos, lógicamente en el yen entre las monedas principales. ¿Qué nos espera mañana, 13 de abril? Bien, los datos relevantes vendrán, como decíamos, desde la sesión americana. Conoceremos la inflación minorista, el índice de precios al consumidor, a las 9:30, horario del este, horario de Nueva York. Se espera una suba de una décima, 0,5, y esta suba podría impactar, como suele hacer, en el dólar americano. Esto hace en el mercado Forex que el dólar se suele fortalecer cuando los datos son mejores a los esperados. Bien, un poco más tarde, unas cuantas horas, aproximadamente unas 10 horas más tarde, desde Nueva Zelanda tendremos los statements del Banco de Reserva del Banco de Nueva Zelanda y los datos sobre los tipos de interés que se estiman se mantengan en el rango de 0,25. Así que mañana martes, datos desde la acción americana del precio del dinero, la inflación minorista, y iniciada la sesión del día miércoles asiática, en el cierre del día martes, tendremos los datos de Nueva Zelanda. Así que atentos a aquellos que operan el kiwi. Vamos al miércoles 14 de abril y atentos también cuando los presidentes de los bancos centrales toman el micrófono. ¿Por qué? Porque Lagarde a las 11 de horario de Nueva York, horario del este, brindará un discurso, así que atentos al euro como también al resto de los mercados. Media hora más tarde conoceremos los inventarios de petróleo en Estados Unidos y a la 1 p.m. quizás la persona de mayor influencia en los mercados, nos referimos a Powell, brindará una conferencia, un discurso a la 1 p.m. horario Nueva York desde el Club Económico de Washington. Será una conferencia vía satélite. A las 3 p.m., un dato que ha perdido relevancia en el último tiempo, se conocerá el libro beige de la Fed a las 3 p.m., como decíamos, horario Nueva York. Sin más datos en lo que resta de la tarde americana, sobre todo datos de alto impacto, conoceremos a las 10:30 p.m. los datos de empleo desde Australia, tanto el cambio del empleo como la tasa de desempleo. Yendo al 15 de abril, los datos vendrán también desde Estados Unidos, aquellos datos de mayor relevancia. Se conocerá el dato de ventas minoristas, que se espera una importante mejoría, sobre todo a partir de los datos, los estímulos del paquete de estímulos aprobado por la administración Biden, como hablábamos recién. Y más allá que tendremos varios datos no de alto impacto durante la jornada, tengamos en cuenta siempre los datos de las peticiones de subsidio de desempleo semanales que se conocen todos los días jueves a las 9:30. ¿Por qué? Porque mide la evolución del empleo en los Estados Unidos. Se espera una caída leve, pero caída al fin de los pedidos de subsidio por desempleo. Todo dato menor al esperado suele brindar un impacto positivo en los mercados americanos y lógicamente también en el dólar americano. También se conocerá el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia. Ya luego nos tendremos que concentrar en la sesión asiática de la última jornada semanal. ¿Por qué? Porque conocerá el PBI de China a las 11 p.m. horario Nueva York. Bien, gran cantidad de datos, sin lugar a duda. Sí, señores, así será el 15 de abril.
Cerrando la semana, el día viernes 16, no tendremos datos de relevancia. Fíjense que el impacto es en color amarillo, por lo menos aquellos desde la eurozona, más allá que se conocerá el índice de inflación minorista, el CPI o índice de precios al consumidor en la eurozona a las 6 p.m., un dato que no suele brindar fuerte movimiento en el último tiempo en los mercados, tampoco en el euro. Puede haber alguna sorpresa, sí, quizás ante un dato de importante cambio, no lo esperamos, por lo cual nos quedamos con el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 11 a.m. desde los Estados Unidos como dato último relevante de una semana movida, no tan movida como las anteriores, pero sí para tener en cuenta. No solamente del calendario económico, sino también de los resultados empresariales en los Estados Unidos. ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto a lo que estuvimos hablando, no solamente de lo que sucede el inicio de semana, sino también de los diferentes escenarios posibles a partir, lógicamente, del calendario económico? De no ser así, vamos a la parte quizás más atractiva, por lo menos la que mayor cantidad de visitas recibimos, es directamente meternos en los mercados. Vamos a analizar en el día de hoy lo que viene sucediendo, por ejemplo, con la libra yen, un par que empieza a mostrar cierta lateralización luego de haber alcanzado niveles máximos de muchas semanas, pero lo que pueden apreciar, y como acabo de modificar recién, está alcanzando una muy fuerte zona de resistencia y se encuentra dentro todavía de una zona de lateralización. Así es, más allá de la importante recuperación de la libra esterlina en el último tiempo, la libra yen se encuentra todavía respetando, por un lado, una fuerte zona de máximos y también una zona de mínimos. Aquellos que las pueden observar en gráficos semanales van a detectar que en 153.70, 153.80 hay una muy fuerte zona de resistencia de máximos anteriores, como bien nos explica Charles Dow, y un triple intento fallido de superar la zona de 128, 128.30 ha detenido el movimiento bajista que la viene dañando sobre todo a la moneda británica desde el Brexit. Así es como la lateralización del 2016 hasta la actualidad se mantiene vigente, con una zona muy fuerte en 153.70, 80, como decíamos, máximos en el año 2017, tanto al inicio como al final, también nuevos máximos en abril de 2018, y como el mercado tiene memoria, nos dice Charles Dow en sus postulados hace más de 100 años, se siguen respetando estas zonas y pareciera que empieza a denotar una lateralización y posible agotamiento en dirección alcista. También en su postulado nos habla de un doble intento fallido antes de empezar a analizar un escenario a la baja, y como pueden apreciar en este caso, podríamos estar observando quizás un posible doble intento de continuación, lo que nosotros mencionamos o llamamos un doble techo en la libra yen. Para esto, ¿dónde debemos trazar la zona de equilibrio, la zona de inflexión? En este momento la trazaría cerca de 149.35, 149.40. Desde allí hasta los máximos tenemos una gran cantidad de pips, aproximadamente unos 400 pips, que nos darían un objetivo cercano a la zona de 145.30, 145.40 en caso de ser vulnerado y lógicamente confirmado este doble impulso. Antes de analizar un escenario en sentido de cambio tendencial, lógicamente deberíamos ver un agotamiento. Podría haber un intento alcista todavía vigente, no estamos todavía en condiciones de hablar que el escenario bajista se está desarrollando, sin embargo, tenemos las condiciones necesarias para empezar a analizar con un doble intento. Podríamos tener un triple intento o podríamos tener también un patrón de lateralización para una continuación y lógicamente una prolongación del escenario alcista en caso de 153.80. Atentas las dos zonas, los escenarios están trazados, ahora debemos dejar al mercado que defina por sí mismo. Bien,
Dudas, preguntas y comentarios sobre la libra esterlina yen. Si no, me interesaría meterme en otro par que viene también perdiendo velocidad y podríamos ver también un cambio de escenario en el corto plazo. Nos referimos al dólar americano versus el dólar canadiense, o el conocido como loonie. Esta moneda que se ha fortalecido ante la debilidad del dólar en el último tiempo. Claramente el último año el dólar canadiense viene fortaleciéndose, pareciera que está terminando un ciclo alcista a partir del achicamiento, lógicamente, de sus movimientos de ida y vuelta. Como podemos apreciar, la zona de 1.26 es un fuerte nivel de resistencia. Tenemos varios intentos de quiebre entre 1.26 y 1.2660 sin éxito, y la posible formación de una especie de cuña a la baja, una cuña bajista, que es un patrón de posible cambio direccional en caso de ser quebrado en su margen superior. Nos quedamos que entre 1.26 y para darles mayor confirmación esperamos un movimiento de quiebre hasta 1.2640, 1.2660, una corrección a modo de pullback, y en el segundo intento, sí, por encima de 1.26 deberíamos ver un movimiento en dirección alcista como consecuencia, bien sea de una fortaleza del dólar o una debilidad del dólar canadiense. ¿Dónde abandonamos el escenario alcista? En caso de que se quiebre el nivel cercano a 1.25. ¿Por qué? Porque nos podría traer un nuevo movimiento hasta los mínimos de los últimos meses en 1.2380, 1.2390. Por lo cual, atentos al dólar americano, dólar canadiense. ¿Por qué? Porque podríamos ver un cambio de escenario del último año a partir de un quiebre al alza. ¿Dudas? ¿Preguntas? Antonio, recién leía que me estabas escribiendo si estábamos mostrando. Sí, claro que sí, estamos viendo en este momento el dólar americano versus el dólar canadiense. Recién estuvimos hablando un poquito de uno de los pares más volátiles, que es la libra esterlina respecto a el yen. Nada que disculpar. Perfecto. ¿Dudas, preguntas sobre alguno de los instrumentos que estamos observando en este momento? ¿Algo que quieran acercarme? Estoy leyendo atento, lógicamente, sus comentarios. Mientras que Jonathan parece que me está leyendo la mente, y no podemos alejarnos de uno de los metales que más ha sido tradeado en el último tiempo, y sobre todo por la mayoría de las personas que tienen cuentas pequeñas. Nos referimos al oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro alcanzó en 2070, 2072 un máximo histórico recientemente. ¿Sí? Pareciera que no hace mucho que ya quedó el mes de agosto del año 2020. Ciertamente entre julio y agosto terminó un movimiento veloz al alza, y desde allí son varias las consultas que recibimos. El oro, ¿cómo está? El oro volverá a subir. Claramente el oro viene lateralizando, y eso que ven allí abajo es una línea directriz, una línea tendencial en gráficos semanales que todavía se mantiene vigente. Esta línea en color celeste nos marca la tendencia alcista más allá de la última corrección, que ha sido más que relevante en el oro, y lo ha llevado a visitar una zona muy fuerte en 1680 que ya lleva un doble intento. Los que estaban atentos recién me escucharon que en los postulados de Dow se habla de al menos un doble intento de continuación para empezar a evaluar un cambio de tendencia, y el oro nos muestra un doble intento de quiebre fallido en 1680 y una zona de 1750, 1760, donde nos encontramos con un nivel de resistencia posible, neckline de un doble suelo, que nos brindaría argumentos para una extensión del recorrido alcista. ¿Qué significa esto? Que empiezan a aparecer los argumentos de cambio de tendencia en el corto plazo, que en este caso se suben, por decirlo de una forma incorrecta, a la tendencia mayor en semana y mes. ¿Por qué? Porque el oro todavía mantiene tendencia mensual alcista a partir de esta directriz en color celeste de mínimos ascendentes. En caso de que quiebre 1760, a mi entender podemos ver un fuerte movimiento alcista de aproximadamente unos $100 hasta 1855, 1860.
¿Por qué? Porque es la distancia entre el doble suelo y la zona de cuello. Ahora sí, en 1850, en 1855 se encuentra la línea de máximos descendentes, lo que podría trazarse como un canal o posible bandera, y desde allí podríamos ver un movimiento en dirección alcista mucho mayor, pero para eso le faltan varias semanas. En los próximos días, atentos, ¿sí?, a 1755, 1760 como nivel de resistencia. En caso de soportes, en 1725 y en 1690 tiene las zonas próximas de soporte. Bien dentro de este ida y vuelta que nos marca en los últimos gráficos diarios. No sé si pude responder, Jonathan, pero entiendo que por ahí venía tu consulta. Mientras vamos preparando, ¿sí?, el siguiente gráfico, que vamos a hablar también un poquito de índices, aquí Edwin nos pregunta, ¿cómo relaciona noticias con los análisis de mercado? Ciertamente hay una frase que a mí me gusta mucho, que habla de que mientras las causas de los movimientos se explican desde las noticias, desde los hechos económicos, desde los fundamentals, las consecuencias se miden desde el punto de vista del análisis técnico. También hay una frase que he tomado y la utilizo en los seminarios y cursos permanentemente, que es: mientras que el análisis fundamental es el vehículo, el técnico es el conductor. ¿Qué significa esto y de qué manera respondo? Es que las causas las vamos a encontrar lógicamente en las noticias, en los hechos. Sin embargo, muchas veces los movimientos del mercado se suelen anticipar o empiezan a suceder a partir del rumor, de la expectativa, o quizás ya fueron descartados. Entonces, uno está esperando que se confirme una noticia, sin embargo, ya el mercado había empezado a descontar parte de la misma. Por eso es importante que nosotros analicemos el mercado, no solamente entendiendo y conociendo las causas, sino también determinando las zonas a partir de donde tomamos decisiones de nuestro trading. En los últimos seminarios, quizás algunos de los alumnos que aquí están presentes el día de hoy se rían, pero hablo mucho de lo importante y lo útil. ¿Por qué? Porque muchas veces lo importante no nos es útil para nuestro trading, y esto quizás sea clave. Estamos todos hablando de COVID, estamos hablando de posibles escenarios inflacionarios, estamos hablando de paquete de estímulos económicos en Estados Unidos, de vacunación. Sin embargo, ¿eso es útil para que nosotros compramos o vendamos en el trading? Se los dejo pensar. Bien, vamos a analizar, cerrando ya el webinario del día de hoy, lo que viene sucediendo con uno de los índices principales, me refiero al Nasdaq, un Nasdaq que revalida o está casi por revalidar máximos históricos. Fíjense que en las últimas jornadas diarias nos brindó un fuerte impulso alcista. Lo mencionamos también en los planes de trading previos, que podría estar conformándose un posible de patrón de cambio de hombro, cabeza y hombro invertido, y en caso de que se quiebre la zona de 13.300, 13.260, podríamos ver un impulso nuevamente hasta máximos. Y claramente nos lo viene a regalar el mercado, por lo cual esto ya pasó, esto es pasado. Ahora se encuentra el Nasdaq luchando con la zona de máximos históricos muy cercanos a 13.870, 13.900, podría llegar hasta 14.000. Sin embargo, empezamos a ver cierto agotamiento, no solamente en los índices, sino también algunas divergencias que nos marca, como en este caso en gráficos diarios, con el RSI, este indicador de fuerza relativa que nos está mostrando todavía máximos descendentes. Aquellos que ven divergencias, podríamos estar ante una divergencia regular. Lo cierto es que para confirmar lógicamente la divergencia deberíamos ver una debilidad a partir de ahora en el indicador en gráficos diarios, respetar esa línea de máximos descendentes. ¿Por qué? Porque en caso de quiebre y confirmación podríamos estar ante un nuevo impulso alcista del RSI. Entonces, como conclusión, atentos a 13.850, 60, les diría hasta la zona de 14.000, porque es un muy fuerte nivel de equilibrio. En caso de que se respete, ya tenemos un primer intento y se podría ver un segundo intento de posible doble techo, que todavía no hay más que un
intento no confirmado de quiebre, porque ni intento fallido de quiebre, está en zona con muchas ganas de quebrar. Sin embargo, sí deberíamos esperar que lo quiebre, de que forme una especie de pullback e inicie un movimiento mayor. En caso de quiebre la zona de 13.900, podríamos tener todavía un fuerte recorrido de por lo menos unos 1.300, 1.400 puntos. Sí, me está diciendo Facundo que podríamos ver un Nasdaq en 15.000, sí, desde el punto de vista técnico está todo como para que suba unas 1.200, 1.300 puntos desde la zona actual. La no superación de esta fuerte zona, la cual, si lo vemos en gráficos de 4 horas, tiene varios intentos fallidos, nos habilitaría la suba de probabilidades de una corrección. Para esto necesitamos el paso del tiempo. ¿Dónde confirmaríamos un posible doble techo? Como bien decimos, aquí tenemos un primer impulso y aquí deberíamos tener un segundo impulso, por lo cual por debajo de 12.300 estaríamos hablando de un recorrido cercano a unos 1.500 pips hasta la zona de 10.800, 11.000 puntos. La tendencia alcista se mantiene vigente, la divergencia puede ser fallida e iniciarse un movimiento alcista según RSI. Las zonas, como bien nos dice el análisis técnico, están trazadas. Bien, por favor, agradezco a ustedes los comentarios. Aquí Víctor me dice que la energía del universo, muy amable, muchas gracias por tus comentarios, también el de Jonathan, el de Mariel y tantas otras personas que se van sumando y me van acercando comentarios y buena vibra. Voy compartiendo con todos ustedes, ya llegando sobre el cierre de este inicio semanal, el cual se ha convertido en un clásico y cada vez más personas participan y también más personas reinciden. Aquellos que no pudieron verlo y se sumaron un poquito más tarde, les recuerdo que en YouTube está nuestro canal, que es MolFX, donde podemos compartir con ustedes un montón de información y, lógicamente, este webinario que está siendo grabado. Nuestra página web, www.molfx.com, info@molfx en nuestro correo, y nos pueden seguir con las diferentes redes y, como estamos en comunicación permanente, por MolFX Management, nuestro usuario de Skype. Desde ya, muchísimas gracias. Claro que están aquellos que todavía le queda alguna pregunta. Estamos cerrando. Ahí Erika me dice si me puedo hacer alguna pregunta. Sí, adelante Erika, adelante, no hay ningún inconveniente. También estoy agradecido a todos ustedes por seguirme, por enviarme buenas vibras, buenos comentarios semana a semana y también sugerencias y críticas, las cuales lógicamente intentamos de aplicarlas en nuestros diferentes webinarios. Quedo atento a la pregunta antes del cierre. Aquí me pregunta si podemos ver acciones y de Alibaba. Sí, hagamos una cosa, Erika, envíame un correo, envíame tu duda en forma particular, como también aquellos que le queden, y hacemos un estudio respecto, lógicamente, al posible comportamiento de algunas acciones, índices, commodities o monedas. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos estamos encontrando en la próxima. Muchas gracias.